nosotros vía Zoom Pedro Donoso, él es analista político. Buenas noches, bienvenido a Noticias Manavisión. Buenas noches, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. Después de un año de gestión, hoy pues presentó en la Asamblea Nacional y a la ciudadanía en general el presidente Lasso el informe a la Nación. Entre discursos polémicos, problemas de inseguridad y promesas parcialmente cumplidas que marcan este primer año de gestión del presidente Lasso, ¿qué lectura debemos darle los ecuatorianos a esto? Primero hay que explicar qué es un informe a la Nación, que me parece importante que los televidentes puedan entender. Un informe a la Nación, ¿no es cierto?, es un instrumento en el cual el presidente hace revisión de lo que ha cumplido, lo que ha logrado y, digamos, cómo se proyecta su mandato. Y es interesante finalmente porque el tejido democrático se une cuando tú tienes distintas herramientas. Es decir, en el informe de la Nación el presidente nos dice qué ha hecho y nosotros tenemos que recurrir a dos instrumentos fundamentales para ver si ha cumplido su plan de gobierno. El primero es el plan de gobierno, valga la redundancia, inscrito al Consejo Nacional Electoral, y después hay una herramienta muy interesante que se llama el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta que un gobierno tiene para cumplir lo que ha ofrecido. En un estudio que está haciendo ahora y que lo presentará mañana Grupo Faro, que es un think tank ecuatoriano, muy interesante porque ellos analizaron tres ámbitos: lucha contra la corrupción, digamos, empleo y desempleo, y educación. Y lo que hacen finalmente es que más se han cumplido las promesas de campaña que el presidente hizo a través de la red social Twitter que las que están en el plan de gobierno inscrito en el CNE y en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que de una u otra manera el gobierno de Lasso, ¿no es cierto?, ha ido mutando o fue mutando en el proceso electoral hasta ofrecer cosas que no había, digamos, formalmente ofrecido. ¿Por qué esto es importante y representativo? Porque toda acción de fiscalización ciudadana que vaya a la presidencia siempre tiene que basarse en el plan de gobierno inscrito en el CNE. Y vemos que de una u otra manera la mayoría de promesas que ha cumplido no están inscritos en el CNE, sino que son promesas finalmente de manera informal, ¿no? Y eso creo que sí nos tiene que llamar muchísimo a la reflexión de qué importancia democrática le damos a las herramientas que la ley le otorga a los mandatarios, digamos, para enfrentar un proceso de seguimiento y fiscalización de sus mandantes. El presidente Lasso inició su informe a la Nación indicando que este año hemos construido el puente hacia un nuevo Ecuador de libertad, de oportunidades y progreso, pero la realidad nos dice que estamos en un país inseguro, sin oportunidades, atravesando situaciones del antaño que ha pues provocado un rechazo a este primer año de gestión. Entonces, ¿quién o quiénes son los equivocados? Pero no solo eso, digamos, no hay tres cifras que a mí me llaman muchísimo la atención y que tienen que llamarnos a la reflexión. La primera, cuando yo, digamos, recibo una encuesta, lo primero que hago no es ver la valoración ciudadana de un presidente o de la Asamblea, sino voy corriendo a ver las cifras de estado de ánimo. ¿Por qué es importante? Porque en una sociedad de alto pesimismo, el gobernar se hace mucho más difícil. Y encuestas de CIES, de perfiles de opinión y de Clean Report nos evidencian que 8 de cada 10 consultados se sienten pesimistas del presente. Es una cifra, digamos, que hay que tomarla en cuenta. La segunda cifra, que es importante también y que lo publicaba Perfiles de Opinión en su última encuesta de abril, nos decía que solo 13.5% de los consultados creen en el Estado. Y esto es gravísimo, ¿no es cierto?, porque hay dos maneras de reaccionar frente a eso. La gente no cree que el Estado puede resolver sus necesidades básicas, pero sobre todo no ve en el Estado a la autoridad que tiene que administrar las pensiones sociales, porque la política y el rol del Estado es administrar las pensiones sociales. Y la tercera cifra interesante también, que la publica la POP, que es un barómetro de mediciones de toda la región, dice que el Ecuador es uno de los países en donde menos se confía en el otro, es decir, donde menos confianza interpersonal hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cifra, digamos, más allá de esta sensación o, digamos, la percepción que hay de inseguridad o la inseguridad en sí misma o los costos altos de la vida, ¿no es cierto? O, digamos, lo que ustedes reportaban, por ejemplo, de la falta de inversión en educación, en salud, etcétera, es también supremamente importante ver estos tres elementos: pesimismo, no confianza en el Estado y no confianza interpersonal. Con todo esto en contra y negativo al presidente, ¿qué debe hacer para enmendar, encaminar su plan de gobierno en este tiempo que aún debe gobernar como mandatario de esta nación? Él lo ha dicho hoy: gobernar y gobernar bien. Primicia, que es un portal digital, publicaba que el primer trimestre del 2022 es el trimestre en la historia del Ecuador que menos inversión pública ha habido.
$67 millones, es decir, 82% menos que el comparativo en el 2021. Yo creo que se necesita mucha inversión pública en el sentido de establecer y reducir las brechas de desigualdad. Es decir, el Estado tiene que estar presente. Un Estado presente, reduciendo las brechas de desigualdad, va a poder, digamos, establecer una política pública, por ejemplo, de control de la inseguridad. Porque también es un mito el creer que la inseguridad está netamente relacionada solo con el narcotráfico. No es así, digamos. Los problemas son también mucho más estructurales y el Estado tiene que estar presente para resolver esas necesidades. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Noticias Manavisión en esta breve entrevista. Para servirle. Era Pedro Donoso, analista político. Con eso nos vamos a una pausa.